En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Señor esté con ustedes. Ofrecemos esta Eucaristía por Toño Lamberta, Artemio Ábalos y familia, familia Estrada Villarreal, Loli Gómez y familia, familia Gilio Duarte, por Lucero Leal, por Marta Lara, por Jazmín Elena Mercado, José Calorera Ortiz, Graciela Barrón, César Torres, por la familia Taos, por los sacerdotes, por todos los enfermos, por las almas del purgatorio, por eterno descanso de Blasa Ramírez, Faustino Ramírez, María Inés Cisneros, María Elena García, Abel Salas, Alberto Cristián, Octavio Rodríguez, Joaquín Cristián, Micaela Cristián, José Guadalupe Salmerón, Alonso Carreón, Verónica González, Ángel Alonso Hernández, Juan García Castro, Juan Juárez, Bernarda Santillán, Juventino Caballero, Catalina Herrera, María Mercedes Cruz, Victorina Rodríguez, María Elena Jara, Víctor Hugo Calderón, María del Patrocinio Calderón, Natividad Ramos Solís. Antes de celebrar estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí de Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Te rogamos, Señor Dios nuestro, que con tu auxilio avancemos animosamente hacia aquel grado de amor con el que tu Hijo, por la salvación del mundo, se entregó a la muerte. Él que vive y reina contigo, unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Pueden sentarse. Del libro del profeta Ezequiel. Esto dice el Señor Dios: pueblo mío, yo mismo abriré sus sepulcros, los haré salir de ellos y los conduciré de nuevo a la tierra de Israel. Cuando abra sus sepulcros y los saque de ellos, pueblo mío, ustedes dirán que yo soy el Señor. Entonces les infundiré mi espíritu y vivirán. Los estableceré en su tierra y ustedes sabrán que yo, el Señor, lo dije y lo cumplí. Palabra de Dios. Perdónanos, Señor, y viviremos.
Desde el abismo de mis pecados clamo a ti, Señor. Escucha mi clamor, que estén atentos tus oídos a mi voz suplicante. Si conservaras el recuerdo de las culpas, ¿quién habría, Señor, que se salvara? Pero de ti procede el perdón, por eso con amor te veneramos. Perdónanos, Señor, y viviremos. Confío en el Señor, mi alma espera y confía en su palabra. Mi alma aguarda al Señor, mucho más que la aurora el centinela. Perdónanos, Señor, y viviremos. Como aguarda a la aurora el centinela, aguarda Israel al Señor, porque del Señor viene la misericordia y la abundancia de la redención, y Él redimirá a su pueblo de todas sus iniquidades. Perdónanos, Señor, y viviremos. Segunda lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, los que viven en forma desordenada y egoísta no pueden agradar a Dios, pero ustedes no llevan esa clase de vida, sino una vida conforme al Espíritu, puesto que el Espíritu de Dios habita verdaderamente en ustedes. Quien no tiene el Espíritu de Cristo no es de Cristo. En cambio, si Cristo vive en ustedes, aunque su cuerpo siga sujeto a la muerte a causa del pecado, su espíritu vive a causa de la actividad salvadora de Dios. Si el Espíritu del Padre, que resucitó a Jesús de entre los muertos, habita en ustedes, entonces el Padre, que resucitó a Jesús de entre los muertos, también les dará vida a sus cuerpos mortales, por obra de su Espíritu que habita en ustedes. Palabra de Dios. Yo soy la resurrección y la vida, dice el Señor. El que cree en mí no morirá para siempre. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, Marta y María, las dos hermanas de Lázaro, le mandaron decir a Jesús: Señor, el amigo a quien tanto quieres está enfermo. Al oír esto, Jesús dijo: Esta enfermedad no acabará en la muerte, sino que servirá para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Jesús amaba a Marta, a su hermana y a Lázaro. Sin embargo, cuando se enteró de que Lázaro estaba enfermo, se detuvo 2 días más en el lugar en el que se hallaba. Después dijo a sus discípulos: Vayamos otra vez a Judea. Cuando llegó Jesús, Lázaro llevaba ya 4 días en el sepulcro. Apenas oyó Marta que Jesús llegaba, salió a su encuentro, pero María se quedó en casa. Le dijo Marta a Jesús: Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. Pero aún ahora estoy seguro de que Dios te concederá cuanto le pidas. Jesús le dijo: Tu hermano resucitará. Marta respondió: Ya sé que resucitará en la resurrección del último día. Jesús le dijo: Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá. Y todo aquel que está vivo y cree en mí no morirá para siempre. ¿Crees tú esto? Ella le contestó: Sí, Señor. Creo firmemente que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el que tenía que venir al mundo. Jesús se conmovió hasta lo más hondo y preguntó:
¿Dónde lo han puesto? Le contestaron: Ven, Señor, y lo verás. Jesús se puso a llorar y los judíos comentaban: de veras cuánto lo amaba. Algunos decían: ¿no podía este que abrió los ojos al ciego de nacimiento hacer que Lázaro no muriera? Jesús, profundamente conmovido todavía, se detuvo ante el sepulcro, que era una cueva, sellada con una losa. Entonces dijo Jesús: quiten la losa. Pero Marta, la hermana del que había muerto, le replicó: Señor, ya huele mal, porque lleva 4 días. Le dijo Jesús: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra. Jesús levantó los ojos a lo alto y dijo: Padre, te doy gracias porque me has escuchado. Yo ya sabía que tú siempre me escuchas, pero lo he dicho a causa de esta muchedumbre que nos rodea, para que crean que tú me has enviado. Luego gritó con voz potente: Lázaro, sal de ahí. Y salió el muerto atado con vendas las manos y los pies y la cara envuelta en un sudario. Jesús les dijo: desátenlo para que pueda andar. Muchos de los judíos que habían ido a casa de Marta y María, al ver lo que había hecho Jesús, creyeron en él. Palabra del Señor. Pueden sentarse. Si recuerdan, la semana pasada, el cuarto domingo de Cuaresma, escuchamos el Evangelio de la curación del ciego de nacimiento. Y decía el domingo pasado que cuando Pedro le pregunta a Jesús: ¿quién pecó, si él o sus padres, para que naciera ciego? Es decir, como un castigo de Dios. Jesús dice: nadie pecó, sino esa enfermedad es para la gloria de Dios. Y hoy, en el Evangelio de la resurrección de Lázaro, Jesús dice: esta enfermedad no acabará en la muerte, sino que servirá para la gloria de Dios. Vuelve a repetir lo mismo. Una enfermedad, en este caso, la del ciego, o la muerte, para gloria de Dios. Son palabras que a nosotros nos suenan bastante complicadas de comprender. ¿Cómo puede ser que una enfermedad o la misma muerte sea para la gloria de Dios? Ciertamente para nosotros es difícil de comprender. Hay muchas cosas que no acabamos de entender. ¿Por qué Dios las permite? ¿Por qué Dios permite el mal en nuestra propia vida? En alguna enfermedad, en algún momento difícil, en un momento doloroso. Pero sí lo que se repite continuamente, y ojalá que nosotros tuviéramos claro: la misma muerte de Jesús. La muerte en la cruz es para la gloria de Dios. Son cosas que nos cuesta comprender, pero sí nos invita a confiar en Dios, que aquello que Dios vaya a permitir en nosotros, aquella dificultad, puede ser para la gloria. Y digo que puede ser en la medida en que yo lo viva, porque si bien nosotros cuando pedimos al Señor alguna cosa, le pedimos que me quite una enfermedad, que me resuelva un problema, que me quite una dificultad o una pena o lo que sea. Sin embargo, Dios normalmente me da la gracia o para que yo lo resuelva, o me da la capacidad para que la sobrelleve, para que la viva y para que se note la gloria de Dios en mí. Es decir, la confianza, la paz, la paciencia, la caridad, la esperanza. Pero si yo colaboro a esa gracia. Aquí hay otra cosa que es importante. Jesús, siempre que le decían que fuera a ver a un enfermo, Jesús iba. Me acuerdo cuando Jairo le dice que su hija está enferma, que vayamos a curarla, Jesús dice: vamos a curarla. Cuando el centurión tiene a un siervo enfermo, lo manda a llamar y Jesús se desplaza para ir a curar al centurión, y así. Sin embargo, aquí Jesús no va. Y además que aquí hay otra agravante o otra situación especial. Lázaro, Marta y María eran muy, muy amigos de Jesús. Cuando Jesús iba a Jerusalén, siempre se quedaba en su casa. Ahí comía, ahí descansaba, ahí dormía. Y la relación era de gran amistad. Lo vemos también cuando Jesús llora por la muerte de Lázaro. Le dolía, era una persona que tenía un gran afecto.
Y sin embargo, dice, le avisan que está enfermo y se queda 2 días más en el norte, donde estaba, no va. Y cuando le preguntan, dice, es que esta enfermedad no es de muerte, sino para la gloria de Dios. Y ya después de que va, prácticamente, si llevaba ya 4 días en el sepulcro, es decir, había muerto 4 días atrás, y se hacen de camino 2 días, probablemente cuando le están avisando a Jesús, habría muerto ya o estaba por morir Lázaro. Y sin embargo Jesús se queda 2 días, no va enseguida a curarlo. Esa es una de las cosas que nos llama la atención. ¿Por qué no fue? Para nuestro punto de vista podríamos pensar, estaba muy comprometido, estaba ocupado, tenía cosas que hacer, pero Dios tiene sus tiempos y Dios sabe cuándo hace las cosas y cómo las hace. Cuando llegan las 2 hermanas, Marta y María, de una forma muy cariñosa, pero le reclaman, si hubieras estado aquí mi hermano no habría muerto. Y le están diciendo, te mandé a avisar, porque no viniste, yo esperaba que tú llegaras. Y nos pasa mucho a nosotros eso, que nosotros le pedimos al Señor una cosa y parece que no responde o que se tarda y que no acabamos de entender, y entonces surge el pensamiento de que no me ayuda, no me escucha, no me hace caso o cualquier otra cosa, en lugar de confiar ciegamente. Y Jesús se lo dice a Marta, ¿tú crees que va a resucitar? Le dice, ¿tú crees? Y dice, sí, creo. Entonces dice, basta con eso. Y nos recuerda que es en la fe donde nos tenemos que apoyar, en la fe en lo que Él nos ha prometido, que Él nos prometió que estaría con nosotros, que Él nos prometió que nos daría lo que necesitamos en cada momento y que Él nos prometió que podremos con su ayuda vencer toda clase de dificultades y de mal. Cuando ya llega al sepulcro, otra cosa que llama la atención de este evangelio, llega al sepulcro y llora. Jesús lloró en otra ocasión cuando ve Jerusalén, también se escucha este evangelio en los días santos. Llora por la ciudad santa porque va a ser destruida. Y es cuando se queja que dice, ¿cuántas veces he querido agruparte y no has querido? Y serás destruida. Y en ese momento llora. Y es este momento, pero aquí no llora por una ciudad o por un pueblo, aquí llora por su amigo. Pero es que además sabe que lo va a resucitar. Cuando yo sé que tengo la solución en mis manos, pues ya no me preocupo, ya no me duele. Y probablemente a Jesús no le dolía la muerte de Lázaro porque sabía que lo iba a resucitar, pero le dolía la tristeza de sus amigas, que no acababan de entender, que estaban sufriendo, que lo estaban pasando mal, y él se conmueve de la misma forma que el Señor se conmueve con cada uno de nosotros. No significa que va a ser todo lo que yo quiera, pero no es insensible a lo que cada uno de nosotros va cargando. Cuando nosotros tenemos un problema, una dificultad, una pena, una pérdida o cualquier otra cosa, el Señor no es indiferente ante eso. Él se conduele conmigo. Sobre todo si nosotros creemos y confiamos y esperamos en Él y por algún motivo no nos concede lo que pedimos, no significa que no le duela o que no sienta. Tal vez no conviene para el plan de Dios, pero sí lo siente y sí nos da su gracia. Y cuando ya llega al sepulcro, le dicen que quiten la piedra. Era la tumba, las tumbas en esa época eran en pequeñas laderas o montañas que eran unas cuevas y las tapaban con una piedra que le hacían girar la piedra para poder depositar los cuerpos. La misma tumba de Jesús estaba de la misma forma, pero era una piedra muy pesada. Cuando Jesús le dice quiten la piedra, Marta le dice, Señor, le está diciendo que no, le dice ya huele mal, no vale la pena. Este milagro de la resurrección de Lázaro, ya Jesús había resucitado a la hija de Jairo, si recuerdan, había muerto. Cuando llega Jesús le dicen ya murió y Jesús va y la resucita. También a la viuda de Naín le devuelve a su hijo que había muerto, lo sacaban para enterrar y en ese momento lo resucita. Sin embargo aquí ya llevaba 4 días que había muerto, ya había empezado la descomposición del cuerpo,
ya sus órganos, su cuerpo, todo lo que sucede de forma natural se empieza a echar a perder. O sea, no solo es la resurrección, sino es la recomposición de su cuerpo, de sus órganos, de todo lo que implica. Es un milagro mucho más grande, porque resucitar a la hija de Jairo, pues realmente la hija de Jairo tenía unos minutos, una hora tal vez que había fallecido, o sea, no había empezado su descomposición. Aquí no, aquí llevaba 4 días, donde ya se estaba pudriendo la carne, y Jesús le hace el milagro, es decir, recompone su cuerpo, le vuelve a dar vida y lo resucita. Eso para nosotros, ¿por qué me detengo en ese detalle? Porque hay cosas que pensamos que dicen, no, eso es imposible, no, eso no se puede. No, para nosotros no, para Dios no hay imposibles. Y con eso se demuestra que Dios es el dueño de la vida y de la historia, que Él puede dar la vida inclusive a un cuerpo ya descompuesto, que Él, a pesar de la putrefacción de la carne o cualquier cosa, Él puede hacer cualquier cosa porque es Dios, está por encima de todo. Pero hay una cosa que me gustaría resaltar sobre esto. Nosotros, como decía al inicio, cuando vemos las cosas, muchas veces vemos las cosas desde nuestro punto de vista humano, natural. Ya se echó a perder, ya no se puede, como una enfermedad es para la gloria de Dios, etcétera. Dios tiene otra visión. Y cuando pasa esto, Jesús también, que en otros evangelios se ve, ¿qué pensará de la putrefacción del alma, no del cuerpo? La muerte del alma, no del cuerpo. ¿Qué pasa cuando, si bien nosotros nos impacta una persona enferma, una persona lisiada, una persona sufriendo, etcétera, pero nosotros cuando vemos a un alma, a una persona que está alejada, que está paralítica, que está ciega o inclusive que tiene muerta el alma, a nosotros ya nos acostumbramos. Les garantizo que nos impacta más ver a una persona lisiada físicamente a una persona lisiada moralmente, es decir, su alma está enferma. Eso ya no nos impacta. Nosotros todos conocemos personas que están alejadas, que puede ser que inclusive estén muertas del alma. Y lo más triste es que no nos importa. Ay, bueno, pues pobre. Pues es que no cree. Bueno, pues es que está así. Es que perdió la fe. Pero ya no intercedemos por esas almas. Marta y María buscaban la salud del cuerpo. Jesús, que sabía que se iba a manifestar su gloria, se espera para darle la salud. Pero también nosotros tendríamos que pensar en aquellas almas que están alejadas, que están en un sepulcro y que hay cosas que no lo permiten encontrarse con el Señor. Fíjense cómo Jesús, cuando le dice a Marta que quiten la piedra, si va a resucitar a un muerto, ¿ustedes creen que no tenía el poder para quitar la piedra? La tenía, pero quiere que seamos nosotros los que quitemos las piedras, que seamos nosotros los que tengamos que remover todo lo que nos impide el encuentro con Dios. Dios quiere que nosotros salgamos del sepulcro. ¿De cuál sepulcro? De la mentira, del pecado, del mal, de la envidia, del odio, del resentimiento, del rencor, de tantas cosas que nos tienen aprisionados a eso. Pero nos dice lo mismo que le dijo a Marta: quita las piedras, es decir, aléjate de aquello que te separa de venir a la gracia, a la vida del Espíritu. Y somos nosotros los que tenemos que hacer ese movimiento. Nosotros quisiéramos que el Señor lo hiciera todo, que de repente me sanara, me curara, hiciera todas las cosas, pero normalmente Jesús en los milagros siempre pide la colaboración del hombre, siempre. Y aquí nos está diciendo: mueve la piedra que te impide encontrarme contigo para que yo te dé la vida. Quita aquello que está en tu vida, que sabes que te separa de mí, para que yo te pueda resucitar. Puede ser la confesión, puede ser abandonar una vida que sé que está mal, puede ser que me aleje de algo que sé que me hace daño, puede ser que termine de perdonar o saque de mi corazón el rencor, el resentimiento o el odio o cualquier otra cosa. Pero somos nosotros los que tenemos que remover eso.
Jesús le dice cuando sale Lázaro, dice, dice, atado con las vendas en las manos y en los pies, y la cara envuelta en un sudario, y dice, desátenlo para que pueda andar. Y eso nos toca también a nosotros hacer. A aquellos que están atados, aquellos que no pueden andar, que no se pueden acercar a Dios, nos toca a nosotros ayudarlos a salir de esa situación. Primero con la oración, después con un consejo, con el ejemplo, con el testimonio, para ayudar a esas personas a que puedan encontrarse con Dios. Nos impactaría muchísimo si supiéramos de alguien aquí en Madero que lleva 4 días que ha muerto y que Dios le devuelve la vida. Estaríamos todos hablando de eso. Sería noticia nacional, vendrían noticieros, televisiones, etcétera. Sin embargo, si una persona es desatada del pecado, le han quitado no nos impacta, no nos llama la atención. Y esa es la verdadera muerte del alma. Jesús dice que esto es para gloria de Dios. ¿Por qué? Porque para Él estamos vivos. Y si Lázaro, ya muerto, iba a estar delante de Dios y iba a estar con Dios. Pero Jesús se lo quiso devolver a sus hermanas. Pero lo realmente grave no es lo físico, es lo moral, es lo espiritual. Es que mi alma esté realmente desatada de todo aquello que no me permite encontrarme con Dios. De que pueda vivir con la esperanza, con la ilusión, que pueda vivir haciendo el bien, ayudando, sirviendo, atendiendo. Eso es lo grave. Por eso decía al inicio que nosotros vemos las cosas desde un punto de vista. Se trata, por lo tanto, y concluyendo, de ver las cosas y de ayudar a que el Señor se siga encontrando con todos los Lázaros que hay por ahí, que nosotros los podamos ayudar a acercarse, y que si nosotros estamos atados a algo, podamos desatarnos para realmente tener la vida y que se manifieste la gloria de Dios en nuestra vida. Así sea. Creo en un solo Dios, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo. Por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Pueden sentarse.
Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. Nuestro bien y de toda su santa iglesia. Oremos. Escucha, Dios Todopoderoso, y concede a tus siervos, a quienes infundiste la sabiduría de la fe cristiana, quedar purificados por la eficacia de este sacrificio. Por Jesucristo nuestro Señor. Señor, esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro, porque Él como verdadero hombre lloró la muerte de su amigo Lázaro y como Dios eterno lo hizo salir vivo del sepulcro. Él mismo, compadecido de todos los hombres, por medio de sus sacramentos nos conduce a una vida nueva. Por eso con los coros de los ángeles eternamente con júbilo te adoran, y también nosotros unimos a ellos nuestras voces cantando humildemente tu alabanza. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo.
Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Martín, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen, Madre de Dios, San José, los apóstoles y cuantos viven en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. El poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Daos fraternalmente la paz. Este es el Cordero de Dios, es Jesús que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Cuerpo de Cristo, guarde mi alma para la vida eterna. Sangre de Cristo, guarde mi alma para la vida eterna.
Oremos. Te rogamos, Dios Todopoderoso, que podamos contarnos siempre entre los miembros de aquel cuyo cuerpo y sangre acabamos de comulgar. Él que vive y reina por los siglos de los siglos. Bendice, Señor, a tu pueblo que espera los dones de tu misericordia y concédele recibir de tu mano generosa lo que tú mismo le mueves a pedir. Por Jesucristo nuestro Señor. Señor, esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Podemos ir en paz, la misa ha terminado. Tengan buena semana, que el Señor los acompañe.